Todos. Eh, bueno, vamos a dejar que Federico haga la suya. No, no, tranquilo, porque tenés, tenés un tiempito todavía. En principio, mi agradecimiento a la presencia de todos ustedes acá, pero muy especialmente la presencia de Joan Melé, que justamente, mire, quiero que Norma Pimienta, que ha sido una de las promotoras, digamos, de la venida de Joan Melé a la Argentina, haga una pequeña introducción, así me lo ha pedido y me parece oportuno, porque ella, digamos, ha tomado de manera personal este desafío de instalar un concepto de banca ética en la Argentina que me parece del que nosotros tenemos que ser partícipes. Entonces, Normita, si querés comentar un poquito la... Sí. A ver si me alcanza. Mejor me paro. Bueno, hola a todos. Gracias por estar. Una cosa, un solo dato personal, ¿no? Porque en física hoy se está hablando de sincronicidades y tenemos la posibilidad en la ciencia de hoy de explicar en los fundamentos de la nueva ciencia o ciencia de la conciencia por qué ocurren las cosas en la vida. Yo trabajé en el Senado cuando tenía 21 años, pasé por aquí 15 años de mi vida, luego pasé a la Cámara de Diputados, en épocas muy tristes de mi país. Y volver hoy al Congreso de la Nación, a este amado lugar nuestro y bendito, desde donde pueden salir desde nosotros, que somos la masa crítica de gente con conciencia, que debe comenzar a pedir y a instalar y a crear una nueva economía. Empezar a instalar en la mente de cada uno de nosotros que la conciencia existe, pero que la conciencia solamente puede experimentarse. Cuando se experimenta la conciencia se empieza a co-crear y somos co-creadores conscientes en la evolución de la vida. Dentro de esa co-creación estoy absolutamente convencida de que la economía, que es transversal a todos los actos de la vida humana, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos manejando dinero y estamos creando la economía que tenemos, es nuestra responsabilidad el ser 100% responsables de poder co-crear una nueva economía. Dentro de las sincronicidades de la vida, en el mes de octubre, una sincronicidad que estamos rodando un documental sobre sanaciones conscientes o sanaciones cuánticas, lo entrevisto a Joan en la sede del Tríodos Bank en España. Tuvo la deferencia de atenderme, estamos rodando ese documental con entrevistas a científicos que explican desde la ciencia por qué un cáncer puede ser remitido en un minuto, y esto la ciencia hoy lo puede explicar, y la otra pata de nuestro proyecto, Yo Soy Punto Cero, es la economía, y por eso es la invitación que le hicimos a Joan a que visite nuestro país, porque también estamos convencidos de que en la Argentina van a surgir nuevas cosas. Y mi agradecimiento, pero enorme, a la senadora Laura Montero, una de las pocas mujeres que se mueven en el mundo de la economía y que fue ministra de Economía de mi provincia, de la provincia de Mendoza. Cuando decidimos la llegada de Melé a la Argentina, la llamé y le dije: Laura, vos sos un ser consciente que puede hacer mucho por la economía de nuestro país. Así que te agradezco enormemente como presidenta de la Comisión Nacional de Economía e Inversiones del Congreso de la Nación, del Senado, que nos hayas abierto las puertas del Senado. Y también agradecer porque personalmente he invitado a los presidentes de toda la banca pública y privada del país. Todos dijeron que no. Te agradezco enormemente, Federico, que estés aquí. Federico Sturzenegger, titular del Banco Ciudad. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo, Mere, si quiere iniciar la disertación, yo creo que es importante que él nos explique, nos dé los fundamentos de la banca ética, pero sobre todo nos cuente desde su experiencia vivida cómo se fue instalando este concepto en el sistema bancario y cuál ha sido la evolución de Tríodos Bank. Es muy importante en la Argentina, en un momento en el que, la verdad, que el sector financiero, yo creo que si bien es una de las pocas actividades que crecen en este momento en la Argentina, dejo recordarles que en este momento
las actividades productoras de bienes están cayendo y crece el sector financiero, ¿no? Pero ¿bajo qué consignas crece? Esa experiencia nosotros ya la vivimos en 90 y terminamos con una crisis financiera que lamentablemente tuvo consecuencias sociales gravísimas. Llevamos en la Argentina a tener 54% de pobreza y estándares de desempleo del 20%. Esto es lo que no queremos que ocurra más. Y es por eso que a mí me parece sumamente oportuno, en un momento en el que el sistema financiero está mirando a otro lado, no a la economía real, vengan a contarnos una experiencia que además, digamos, de estar fomentando la movilidad en la economía real, se hace con un profundo sentido ético y con un profundo sentido social. Estas creo que son las características esenciales que tal vez el vicepresidente de Triodos Bank puede relatarnos, que además es vocero europeo sobre banca ética, según lo que Norma nos ha pasado de ese informe. Y creo que esta experiencia en la Argentina, donde además acabamos de sacar una ley, el Congreso ha sancionado una ley, no por supuesto con nuestro voto, sobre lavado de dinero y donde las reglas de transparencia bancaria a veces están siendo alteradas desde la misma legislación, creemos que tenemos que instalar otro tipo de marcos conceptuales, de marcos éticos para mirar el funcionamiento del sistema financiero en la Argentina. Y mi profundo agradecimiento porque, como bien decía Norma, invitamos a todas las entidades de segundo piso bancaria, a ABA, a BAPRA, invitamos también a la mayoría de los bancos de la República Argentina para ver qué experiencia se está desarrollando en la Argentina con respecto a esta mirada de la banca ética, de la transparencia, de la banca con fundamentos sociales y ambientales. Y la única persona que respondió, pero debo decir, hasta contento de poder venir a participar, fue Federico Stutzenegger, así que mi especial agradecimiento, porque si bien Joan Melé nos va a contar la experiencia del Triodos Bank y su experiencia personal, Federico Stutzenegger va a intentar bajarlo a la Argentina en función de la experiencia del Banco Ciudad. Así que le damos la palabra, muy bienvenido, muchísimas gracias por venir a nuestra Comisión de Economía del Senado, que quiero decirles que, por supuesto, esto se transmite, se ve directamente por vía Internet y todo lo que aquí hablamos es la casa del pueblo, es la casa de las provincias, e intentamos que sea, digamos, un lugar público donde estas voces puedan ser escuchadas por la mayoría de los argentinos. Muy bien. Muchas gracias, Laura, por haberme invitado y Norma por haber organizado todo y Federico por ser el único banco que ha venido. A mí no me ha sorprendido, me habría sorprendido lo contrario, pero bueno, está bien, ¿no? Ya que se está retransmitiendo en directo, seremos prudentes, pero también seremos un poco atrevidos. Vamos a intentar levantar el ánimo. Pues para mí es un honor estar hoy aquí, realmente en el Senado, porque creo que aunque no seamos mucha gente, esto puede ser una semilla que irradia a toda la nación, ¿no? Y cuando me invitaron, la verdad es que al principio me costó un poco aceptar, porque era una época de muchísimo trabajo, yo estaba cansado, pero Norma supo transmitirme la importancia de que pudiéramos contar aquí un caso de economía real de éxito. Porque estamos en una época que cuando alguien cuenta algo bueno, pues te acusan de buenismo, o de utópico, de soñador, o de que esto no es posible. Y pensaba que dar el testimonio personal de algo que está funcionando, de otro modelo de economía, podía ser importante, ¿no? Antes de explicar exactamente lo que estamos haciendo en Triodos Bank, me gustaría hacer una pequeña reflexión de por qué la necesidad de una banca así, ¿no? Yo a veces cuando observo la historia de la humanidad en los últimos siglos y me fijo siempre en el Renacimiento como punto de partida, para mí es un punto de salida especial, hay un cambio radical en la humanidad en ese momento, de hecho la palabra renacimiento ya lo indica, hay un nacimiento de un nuevo ser humano que lo vemos en el arte, en la arquitectura, personajes como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, todo el posterior nacimiento de una ciencia muy potente con Copérnico, Galileo.
Y en ese momento todo hacía augurar un futuro espléndido para la humanidad, ¿no? Decía, bueno, ya no va a haber límites para el ser humano, vamos a conseguir un mundo realmente maravilloso y sorprendente, ¿no? Y en parte ha sido así. Si observamos la evolución de la ciencia y de la técnica, realmente el ser humano ha hecho una evolución espectacular e incluso hoy la evolución es tan rápida que ya no sé si se puede llamar evolución o qué es, porque ya nos sobrepasa a los seres humanos. Pero simultáneamente hay una especie de involución que cada vez los seres humanos, cuantos más recursos tenemos y más conocimientos, más conflictos tenemos en el mundo. Y llegamos al siglo XX, un siglo que algún día quizá lograremos entender, un siglo que empieza ya en el año 14 con una Primera Guerra Mundial, no se entiende el problema de la Guerra Mundial, no se solventan los problemas, viene una Segunda Guerra Mundial anunciada con precisión por algunas personas, diciendo si no se hacen unos cambios radicales vendrá una guerra mundial más cruenta en tantos años, y así fue. Y hoy estamos a lo que yo denomino la Tercera Guerra Mundial. En este caso no está localizada en un combate, en unas trincheras, una guerra mundial provocada por una economía destructiva que hace que en estos momentos, si las cifras que me han pasado no son equivocadas, mueren cada día entre 70 y 80.000 personas de hambre. En la época que estamos viviendo me pregunto cómo es que podemos dormir tranquilamente cada noche y no sentirnos mal. Entonces, la pregunta es ¿qué nos sucede a los seres humanos? Tenemos todos los conocimientos científicos, técnicos, tenemos todos los recursos económicos. Yo no puedo aceptar cuando dicen que hay crisis, por ejemplo, en España en este momento, un país en una profunda crisis económica, dicen que crisis hay, pero cuando dicen que no hay dinero es falso. Nunca ha habido tanto dinero en la historia de la humanidad en el mundo como ahora. Es más, yo creo que el problema que hay es que sobra dinero en el mundo. Un dinero que no se sabe utilizar y está invirtiéndose en burbujas especulativas que generan una grave enfermedad social, una especie de cáncer social que tenemos que solucionar. Y la pregunta es ¿por qué los seres humanos hemos llegado a esto? Es demasiado fácil culpar a los políticos, como se está haciendo en España. La culpa es de los políticos que son corruptos, la culpa es de los banqueros, la culpa... Pero no nos damos cuenta que todos hemos entrado en un modelo social, que lo estamos aceptando, que a lo sumo nos limitamos a protestar de vez en cuando en alguna manifestación o en casa, pero que hemos sido incapaces de tomar las riendas por nuestra cuenta, de tomar decisiones conscientes, coherentes y comprometernos en un cambio, ¿no? Entonces, para mí, estamos ahora asistiendo a un cambio de época tan radical como el del Renacimiento, tan radical como cuando Copérnico tuvo la osadía de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y ahora lo podemos mirar como una anécdota, nos parece, fíjate tú, qué fácil que era ver que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero a Copérnico y a Galileo tuvieron serios problemas, incluso tuvieron que rectificar. Galileo tuvo que decir, pues no, porque si no se lo cargaban. Al pobre Giordano Bruno le quemaron a la hoguera por decir esto. Y hoy todo el mundo lo ve clarísimo, pero es una idea que tardó más de 100 años en imponerse. Era un cambio radical que chocaba con la mentalidad de la época. Tenía implicaciones y connotaciones religiosas y espirituales. Cuestionaba todo el conocimiento de la época. Y hubo mucha gente que se resistió. Y esto siempre ha sido así con los descubrimientos científicos. Hay un libro, y ahora es un clásico antiguo, de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, y muestra que siempre que hay una innovación, un nuevo conocimiento, hay un grupo de gente que se resiste contra él, y luego poco a poco se va imponiendo porque es la lógica y al final acaba convirtiéndose en otro dogma que no permite que entren nuevas ideas. Parece que no aprendemos la historia de la humanidad, ¿no? Y cuando surge una idea nueva, revolucionaria, siempre hay quien se quiere oponer a ella o quiere desprestigiarla, ¿no? De hecho, en un libro famoso que era La conjura de los necios, no sé si lo conocéis, el autor ya en la contraportada decía, cuando surge un genio, enseguida se le reconoce, porque todos los necios se confabulan contra él. Y esto sucede lo mismo cuando hay una nueva idea. Surge una nueva idea interesante y hay gente que se empeña en decir esto no lo vamos a conseguir y en el fondo es miedo. Esto sucedió también con esta idea de la banca ética, que ahora explicaré un poco cómo surgió, ¿no? El tema de la banca ética, bueno, la idea de lo que es un banco es fácil, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, igual no todo el mundo, a veces me pregunta la gente, pero ¿un banco qué hace con el dinero, no? Que es una buena pregunta. Pero la idea de un banco es un intermediario, un banco recoge dinero de la gente que tiene dinero y de momento no lo va a utilizar, o que tiene dinero y no sabe qué hacer con él, o no tiene coraje de hacer lo que cree que debería hacerse, y lo depositan en un banco porque creen que allí va a estar más seguro.
Esto ha sido así hasta hace pocos años. En España la gente decía, llevo dinero al banco porque allí me lo guardan y está seguro. Ahora ya han visto que no, que igual puede ser un peligro también llevar el dinero al banco. Pero es un intermediario y el banco, la misión de un banco, yo reivindico la importancia de los bancos, incluso a veces reivindico, un poco para provocar, el orgullo de ser banquero. Decir esto en España en este momento es peligroso, pero yo lo voy diciendo, el orgullo de ser banquero, porque un banquero tiene una misión muy importante: entender la sociedad, entender el mundo, las necesidades que tiene una sociedad. Todas las necesidades deben cubrirse con intervención de dinero. Y un banquero tiene que saber cómo intervenir de manera eficiente, de manera solvente, de manera prudente, sobre todo prudente, porque el dinero que utiliza un banquero no es suyo y tiene que devolverlo, y conseguir que el mundo se transforme y avance. Por tanto, es un oficio bonito. Por eso reivindico ese orgullo de ser banquero si se hace bien. El problema de la banca, especialmente a partir de los años 80, no solo de la banca, la economía en general, después de la caída del muro de Berlín y de la famosa globalización, la economía ha enfermado. El mundo ha enfermado y ha puesto como único objetivo el crecimiento. Y el crecimiento no puede ser un objetivo. El objetivo de una persona no es crecer. Cuando eres pequeño creces, llega una edad que dejas de crecer y lo que haces es madurar. El crecimiento es un resultado, nunca puede ser un objetivo. Y, sin embargo, la obsesión de las empresas, de los bancos, de las economías, de los países ha sido el crecimiento. Pero claro, el crecimiento normal da para lo que da. Cuando un banco se propone como objetivo crecer porcentajes, como por ejemplo me exigían a mí, yo estuve 30 años en una caja de ahorros y nos ponían crecimientos de objetivos, un año el 30%, el año siguiente el 40% y el siguiente el 60%. Y el último año que estuve en la banca convencional, los objetivos que me habían marcado es que tenía que crecer un 200%. Y esto no es normal, esto no es posible crecer un 200% haciendo economía real. La economía real no puede crecer tanto porque la economía real las hacemos las personas constituimos algo orgánico común y lo orgánico en la naturaleza crece lentamente. Cuando algo crece tan deprisa no es orgánico, es mecánico y acaba provocando problemas. Entonces la economía a finales de los 80 empezó a degenerar, sobre todo hablo de España, que es lo que conozco mejor, pero creo que en todas partes ha sido lo mismo. Se puso el crecimiento y se puso la especulación como objetivo para crecer. La banca ya no crecía dando préstamos a las empresas para que crearan puestos de trabajo, mejoraran su eficiencia y crecieran en su producción de bienes, sino que la banca empezó a invertir en productos estructurados, en fondos de especulación, en mercados de futuros, de derivados, en productos tan extraños que los propios empleados de banca no sabíamos lo que estábamos haciendo. Algunas veces teníamos que reunirnos varios directores para estudiar lo que íbamos a vender a los clientes porque no lo entendíamos. Y seguíamos sin entenderlo, porque no era nada normal. Eran productos tan extraños como que, pues voy a poner un ejemplo, si los índices bursátiles del IBEX 35, el Eurostock 50 y el Nasdaq en los próximos 3 años subían más de un 5, pero menos de un 7. Pero a la vez el índice medio ponderado de no sé qué sector crecía menos de un 3. Y la luna, por ejemplo, estaba en cuarto creciente, pues nuestro rendimiento pagaríamos un 4%. A menos que España ganara el Mundial de Fútbol, que entonces pagaríamos un 1% más. Estoy hablando de un caso real, no estoy haciendo broma. Había una entidad bancaria que si España ganaba el Mundial de Fútbol, pagaría un 1% más a sus clientes. Entonces, en realidad el dinero ya no va a ninguna parte, el dinero va dando vueltas por el mundo. Hay gente supuestamente inteligente, no sé qué tipo de inteligencia, no la sabría definir, no es la inteligencia a la que yo aspiro en esta vida, pero un tipo de inteligencia que sabían cómo mover todo esto, ellos se hacían sumamente ricos, pero tarde o temprano los ahorradores o los países entraban en pobreza absoluta. Aquí conocéis bien de lo que estoy hablando, porque ya en esto fuisteis pioneros en los años 2000 de toda la crisis bancaria, del corralito, todo lo que vivisteis, con el sufrimiento enorme de toda la población, pero que estoy seguro que mucha gente se hizo inmensamente millonaria con esto. Bueno, en España nos ha llegado ahora, nos ha llegado hace 5 años, hay gente que se ha hecho sumamente millonaria, el país está en la miseria. Lo sorprendente es que todo esto se hace desde un sistema financiero que estamos alimentando entre todos. En los años 60, época de la guerra del Vietnam, a finales de los 60, ya hubo una llamada de alerta a todo esto. Mucha gente se dio cuenta de que los bancos con su ahorro, con su dinero, con la plata que decís aquí, estaban haciendo cosas sorprendentes, ¿no? Mucha gente, algunos lo recordaréis,
porque lo habéis visto por televisión o históricamente, la guerra de Vietnam movilizó mucha gente a nivel mundial, fue parecido a la guerra de Irak. La guerra de Irak movilizó millones de personas en todo el mundo en contra de la guerra. La guerra de Vietnam fue la primera en movilizar a la gente y, de hecho, miles de personas iban a Washington, delante del Capitolio, a manifestarse con pancartas en contra de la guerra. Algunos de ellos eran organizaciones cristianas muy potentes de Estados Unidos, ONGs, etcétera. Lo que descubrieron al cabo de un tiempo es que ellos, los que estaban allí con pancartas en contra de la guerra, con sus ahorros estaban financiando la guerra de Vietnam. Esta fue una de las primeras causas o motivos contundentes para que la gente empezara a pensar: ¿cómo es posible, yo que soy pacifista, que estoy en contra de la guerra, que mi dinero esté financiando la guerra de Vietnam? Y solo es un ejemplo. Y la pregunta es buena, hay que hacérsela siempre, ¿no? Cuando vemos lo que sucede en el mundo y no nos gusta, la pregunta es: ¿cómo es posible? ¿Qué parte tengo yo de responsabilidad? Y esta es la pregunta que no hacemos. Acostumbramos a señalar al político o al banquero, pero, como decía no sé qué pensador, vigila que cuando señalas con un dedo hay tres que te señalan a ti. Entonces, la pregunta es: ¿qué parte de responsabilidad tenemos en lo que está sucediendo en el mundo? Estos grupos de cristianos y de ONGs inocentes que protestaban frente al Capitolio, cuando les preguntabas: bueno, pero ¿tú qué has hecho con tu dinero? Cuando le pregunto a la gente hoy todavía: ¿tú qué haces con tu dinero? Dicen: nada, yo no hago nada, lo llevo al banco para que lo guarde. ¿Pero qué instrucción le das al director del banco cuando llevas tu dinero? Pues nada, lo más sencillo, lo normal, que me dé el máximo rendimiento posible. Esto parece inocente, pero bajo esta falsa inocencia hay una codicia escondida. Que dé el máximo rendimiento posible, pues igual tienes que ir y felicitar al director de tu banco, porque si está invirtiendo en guerras, seguro que el rendimiento va a ser altísimo. Hoy uno de los negocios mejores del mundo son las armas. Las armas, la droga y la prostitución son tres de los negocios que mueven más dinero en el mundo, y además con el tráfico de armas se está blanqueando el dinero de la droga y la prostitución en paraísos fiscales. Esto mueve miles y miles de millones de dólares. Lo que no sabemos, lo que no sabe mucha gente, es que parte de su dinero está promoviendo todo esto. De hecho, hay una economista italiana, salida del Banco Mundial, Loretta Napoleoni, que escribió un libro muy interesante que se llama Economía canalla. Es espectacular. No os lo puedo recomendar porque te hunde en la depresión. Pero muestra, ya lo dice, una economía canalla en la que todos estamos inmersos y que por delito de silencio estamos permitiendo. Y repito la palabra delito de silencio, una palabra que aprendí de un buen amigo mío, Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, un hombre que ha promovido la paz y que de alguna manera acusaba, o quizá la palabra acusar es muy fuerte, o interrogaba a los intelectuales de todo el mundo, diciendo: ¿por qué estáis callados? Profesores, intelectuales, científicos, ¿por qué callamos ante esta agresión, ante esta nueva guerra mundial a la que estamos sometidos por una economía canalla, una economía destructiva? Pues a finales de los 60, motivado en parte por este tema de la guerra de Vietnam, ya muchas personas empezaron a preguntarse si no era posible crear otro tipo de banca. Y surgió el concepto poderoso de banca ética, que en algunos sitios se está cambiando por la palabra banca con valores, porque a veces en según qué país la palabra ética se equipara a un término religioso y quizá muchos interpretan que sea católico, y se está refiriendo no a una ética católica, sino a una ética universal, válida para cualquier ser humano, sea católico, protestante, judío, musulmán, budista o ateo, da igual. Es una ética de respeto a los seres humanos, de respeto al planeta. Y esta idea surgió con fuerza y se extendió por Estados Unidos y por Europa y por otros lugares del mundo. Y es una ética, o sea, es una idea muy sencilla. Es decir, el dinero de los clientes se va a invertir siempre en economía real. La especulación se considera como una falta de ética, como una perversión del sistema económico. Y podemos poner un ejemplo de por qué lo consideramos una perversión. A veces comparamos, para entender la economía, en vez de utilizar las matemáticas, buscar ejemplos vivos, ejemplos concretos en la naturaleza. Y el mejor ejemplo es el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos un órgano muy especial, que es el corazón, el cual llega la sangre venosa que ha pasado por todo el cuerpo. La sangre venosa lleva información de todo el organismo global y, en función de esta información, la sangre, cuando llega a uno de los 4 departamentos, que curiosamente se llama aurícula derecha, la palabra aurícula viene de oreja, de auricular, y el lenguaje a veces te indica un secreto escondido, se le llama aurícula porque la sangre se detiene una décima de segundo antes de entrar en el corazón. Hay una parte de un sistema nervioso que detecta la información de la sangre,
información de todo el cuerpo, y en función de esa información el corazón envía la sangre a los pulmones, coge oxígeno en función de la necesidad y luego a través de la aorta lo envía a todo el cuerpo, pero fijaros que lo envía de una manera muy especial, no como una bomba, como me enseñaban a mí en el colegio cuando era pequeño, me decían que el corazón es una bomba aspirante, impelente, y esto ya es feo definirlo así, y lo feo no puede ser auténtico de ninguna manera. El corazón no es ninguna bomba, el corazón es un órgano de conciencia que envía la sangre oxigenada a cada órgano del cuerpo y a cada célula en función de lo que necesita. No es una bomba mecánica, porque cuando uno, por ejemplo, está haciendo un trabajo intelectual o está estudiando, la sangre oxigenada va al cerebro. Cuando alguien hace la digestión, la sangre va al aparato digestivo. Y cuando alguien está corriendo por la calle, la sangre oxigenada va en mayor intensidad a las piernas. Y el corazón tiene conciencia global del cuerpo, capta la necesidad, envía sangre oxigenada. Esta es la función de un corazón, tener conciencia global y que de manera que cada célula del cuerpo reciba la sangre oxigenada que necesita. Bueno, pues este ejemplo lo podemos pasar al organismo global que formamos entre todos en el mundo. El mundo es un único organismo global, aunque curiosamente, sorprendentemente, esto es un misterio que hoy no toca hablar aquí, un organismo global en el cual la conciencia se ha individualizado en millones de personas. Somos la parte consciente de este organismo global. Y en este organismo social global que formamos entre todos, la sangre del organismo social es el dinero. Y el dinero tiene que circular en este organismo, igual que circula la sangre en el cuerpo, de manera que no quede ninguna célula de la sociedad, es decir, ningún individuo que no le llegue lo que necesita. Y la misión de los bancos sería precisamente ser un órgano de conciencia, percibir las necesidades, hacer que el dinero circule, de manera que a toda persona le llegue todo aquello que va a necesitar para vivir. Esta es la misión de un banco. Esta es la misión del dinero como sangre del organismo social. Entonces, la banca ética se propuso trabajar de esta manera con el dinero, hacer circular el dinero para que vaya a las empresas, pero no a cualquier empresa. Porque si yo soy una persona pacifista, yo, por ejemplo, no quiero que mi dinero vaya a la fabricación de armas. Y si soy una persona con conciencia y quiero una tierra y un planeta más sustentable, más ecológico, más vivo, no muerto como estamos haciendo ahora, que nos estamos cargando el planeta, no puedo permitir que mi dinero vaya a según qué tipo de empresas que están contaminando, que están destruyendo el planeta o que están arrasando Argentina, igual provoco a alguien con esto, con plantaciones de soja transgénica, que es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Estamos destruyendo el planeta con plantaciones transgénicas y nos están queriendo convencer empresas como Monsanto, Bayer y otras de que esto es la solución del hambre en el mundo. Esto es falso. No es el tema de hoy, no lo puedo desarrollar, pero esto es falso. Esta gente no se preocupa por el hambre en el mundo. Se preocupa por poner un poder sobre los alimentos mundiales y luego tienen que ir la gente comprando que si los productos pesticidas, que si los abonos y tal. Entonces hay una dependencia total y estamos destruyendo el equilibrio de la tierra. Entonces yo no quiero que pase esto. Y cuando digo yo, descubro que como yo, millones de personas en el mundo tampoco lo quieren. Igual que no quieren que se explote a las personas en su trabajo, que quieren que todo el mundo tenga su dignidad y que queremos promover un mundo diferente. Y desde este concepto de banca ética solo vamos a financiar empresas que tengan un sentido de responsabilidad. Claro, cuando se empezó a hablar de esto, la gente dijo, esto sois, nos decían en los años 60, Triodos Bank empezó en el año 1971 en Holanda, con la vocación de ser un banco europeo, y cuando empezó, pues la gente decía, estos son unos hippies, estos son 4 piraos, déjate de tonterías, vaya tontería y tal. Como os decía antes, siempre que surge una buena idea, hay quien se va a empeñar en decir que no es viable. A mí personalmente, cuando dejé la banca tradicional para hacer esto, mis amigos, mis conocidos y no tan conocidos me decían lo mismo. Esto es imposible, tú estás loco, déjate de tonterías, no lo vas a conseguir. Lo que pasa es que yo soy raro y cuando alguien me dice que algo es imposible, a mí me anima y me da fuerzas para seguir adelante. Y yo les decía, pues por favor, sigue, dímelo otra vez. No, es que no lo vas a conseguir. Y cada día recibía más fuerzas para seguir adelante y hoy les llamo y les digo, mira, estamos triunfando. Porque el modelo este de banca ética que empezó, el nuestro concretamente, empezó en el año 71, se ha extendido por Europa, estamos ya en varios países, Holanda, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Francia. En otros países no estamos en presencia propia, pero apoyamos a otros bancos para que hagan lo mismo. Y en España, que llegamos tarde, España siempre va retrasada 30 años respecto a Europa, llegamos tarde, pero el crecimiento en este momento es espectacular. No estamos haciendo publicidad. Son nuestros clientes que nos traen miles de clientes.
Estamos haciendo un cambio en la economía, estamos creciendo porcentajes que, sin habernoslo propuesto, crecemos muchísimo. Estamos financiando empresas del sector cultural, del sector ecológico, del sector social, que nadie querría financiar o que sí querrían financiar, pero a unos precios desorbitados. Y estamos consiguiendo reactivar una economía de una manera tan sencilla como es esta. Hay gente que dice, pues lo que hacéis es muy raro. Digo, no, perdona, lo que hacemos nosotros es lo normal. Lo raro es invertir en productos estructurados y que el dinero de vueltas especulando por el mundo. Entonces, este concepto de banca ética, hay gente que dice, hombre, no deberías decir ética porque provoca mucho a los demás, pero el concepto de banca ética no nos lo hemos puesto nosotros, nos lo han otorgado los demás, y si el público te otorga este nombre, no lo puedes despreciar, lo aceptamos humildemente, y ya está bien un poco para provocar a los demás. Por eso decía, me habría extrañado que hubiera otros bancos, porque si a uno le pones la categoría de ética, hay gente que dice, pero entonces los demás no son éticos. Dios me libre de acusarles, cada uno sabrá lo que hace con el dinero. Pero ¿cuál es la base para poder hablar de ética? Una es tener una misión. Nuestro banco, cuando se constituyó en el año 71, aparte de querer ser un banco europeo independiente, queríamos ayudar a cambiar el mundo. Los 4 soñadores que fundaron nuestro banco, los 4 idealistas, soñadores en el sentido positivo de Martin Luther King, de que tenían un sueño, querían ayudar a cambiar el mundo, que el mundo estuviera mejor. Porque sabían que hay gente que lo hace desde la educación, gente que lo hace desde la política, gente que lo hace desde las ONGs, y pensaron, ¿y por qué no se puede ayudar a cambiar el mundo desde la banca, desde el sistema financiero? Y esta fue la misión con la que crearon el banco. Pero había una clave fundamental para que esto fuera auténtico, para que fuera creíble, era la transparencia. La clave para una banca, para que se pueda poner el nombre de banca ética, es la transparencia, y yo diría la transparencia radical. Hay que contar a los impositores, a la gente que trae sus ahorros, hasta el último céntimo, qué estamos haciendo con su dinero. No solo el balance económico que se presenta, no es el balance económico. Si ustedes entran en nuestra web de trios.es, verán solo entrar en la web un mapa de España en donde dice historias de la banca transparente. Y allí uno puede entrar en cualquier ciudad del país o en cualquier provincia y vamos a ver qué ha hecho Tríodos en esta provincia. Y están todas las empresas que hemos financiado. Nombres, apellidos, direcciones, para que la gente pueda investigar. Y a final de año, cuando se presenta la memoria del banco auditada, se certifica que, aparte de lo que hemos publicado, no se ha hecho nada más. Y nos podemos equivocar, por supuesto, nos pueden engañar, pero nos podemos equivocar, pero no podemos engañar a la gente. Publicamos y explicamos lo que estamos haciendo. Y esta transparencia está generando un sentimiento de complicidad, un sentimiento de entusiasmo. Está despertando la conciencia de la gente. La gente se da cuenta que su dinero, mientras él no lo necesita, está siendo útil a los demás. Pero empresas concretas de tu región que tú conoces, y fíjate, mi dinero ha servido para esta empresa, para la otra, para esta, para un centro especial de trabajo con niños discapacitados, para un centro de agricultura ecológica, para financiar una escuela, nombres y apellidos, seres humanos reales, economía real. Y esto genera entusiasmo, porque os tengo que decir que hoy hay mucha gente que quiere un mundo mejor. Pasa que hay mucho desánimo, hay mucha desconfianza. Pensamos que el mundo no puede cambiar, que las fuerzas oscuras, que la gente negativa, que la gente que tiene poder siempre sea más poderosa que nosotros. Pero estamos equivocados. La fuerza la hemos tenido siempre los ciudadanos. Cualquier ser humano es capaz de cambiar el mundo. Ayer por la tarde daba una charla aquí en Buenos Aires y alguien me había hablado de Martin Luther King. Me decía, pero Martin Luther King es importante, pero a quien yo admiro es a Rosa Parks. Aquella mujer negra, modista, no sé si era de Nueva Orleans, de Luisiana, no me acuerdo de la ciudad, que un día en un autobús no quiso levantarse para ceder su asiento a un blanco. Sabéis que en aquella época, cuando ya dejaban entrar a los negros en los autobuses, les dejaban entrar al fondo del autobús a menos que entrara un blanco y quisiera el sitio. Y ella no se quiso levantar. Una mujer sencilla, sin violencia, dijo, yo tengo la misma dignidad que tú, no me voy a levantar. Esa mujer la detuvieron, la encarcelaron, no sé si la torturaron, pero ella le dio la fuerza a Martin Luther King para empezar una revolución y decir un día, yo tengo un sueño. Se han pasado 50 años solo. Ahora se celebran los 50 años de Martin Luther King. Hoy en Estados Unidos el presidente es negro. Cuando alguien me dice que algo es imposible, digo, los únicos límites que tenemos están en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto se puede cambiar. Y el tema de la banca ética es revolucionario por lo sencillo que es. Es decir, nuestro dinero, ya no hablo de darlo,
que esto requiere un nivel de conciencia superior, dar el dinero que te sobra a los demás. Esto es fundamental para que el mundo avance. El concepto de la capacidad de donación en algunos países está muy desarrollado, por ejemplo en Estados Unidos. En otros es impensable que la gente dé su dinero. Se aferran al dinero hasta que mueren, pensando que lo podrán incluso llevar al otro lado cuando se mueran. Y a veces hay que recordar a la gente que, oye, ya sabes que te vas a morir. ¿Para qué acumular tanto cuando a tu alrededor hay gente que lo necesita? Pero esto es otro tema, es más difícil. Pero la banca ética es muy sencillo. Simplemente es la voluntad de que mi dinero, mientras yo no lo uso, que sea útil a los demás. De tan sencilla que es revolucionaria. Y en este momento puedo decir que en España algunas entidades financieras importantes empiezan a estar ya preocupados por este tema. Ya nos empiezan a copiar. Bueno, ojalá nos empezaran a copiar. Nos empiezan a copiar la publicidad. Y están diciendo que ellos también son muy sustentables y que les interesa mucho el sector social y que les preocupa mucho el medio ambiente, pero pueden financiar un proyecto ecológico, pueden financiar un proyecto transgénico, un proyecto químico que está destruyendo el río que tienen al lado de casa. Les da igual, porque para la mayoría de empresas y de bancos todavía el único motivo, el único interés es ganar dinero. Y esto yo creo que corresponde al pasado. O sea, hay que ganar dinero, esto no lo voy a negar yo, es imprescindible, pero el beneficio económico no puede ser el objetivo de las empresas ni de los bancos. El objetivo es transformar el mundo, que el mundo esté mejor. Si lo haces bien en tu actividad profesional, sea una empresa, sea un banco, al final de año tienes un beneficio. Y el beneficio no es el objetivo, es el resultado que te indica que lo has hecho bien. Pero el objetivo es que el mundo esté mejor. Habrá gente que se va a resistir a esta idea, igual que hubo gente que se resistió a la idea de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hay mucha gente que decimos, la economía tiene que girar alrededor del ser humano. El centro de la economía somos las personas, no el beneficio económico. Y esto es viable. Y a mí nadie me puede acusar de soñador y tal, porque soy un banquero, soy muy pragmático. Estoy en un banco y lo que estamos haciendo funciona. Ahí está la fuerza de lo que estamos diciendo. No es una teoría filosófica, es una realidad que está funcionando en toda Europa y que yo espero que pueda llegar también a Argentina y a toda Latinoamérica, porque creo que puede ayudar muchísimo a transformar la sociedad. Estoy encontrando mucha gente, llevo solo aquí 3 días, estoy encontrando mucha gente que quieren apostar por esto. Yo os animo que sigáis adelante, que juntéis fuerzas, es época de sumar, no de restar. No es época de buscar ideologías, creencias, todo esto pertenece al pasado, es momento de mirar hacia el futuro, qué podemos hacer juntos y yo estoy seguro que aquí en pocos años puede salir una entidad como esta. Yo os animo a hacerlo y si podemos desde nuestro banco o desde la Alianza Mundial lo apoyaremos. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que bueno, una muy calurosa realmente bienvenida con sus aplausos. Debo decir que yo era ministra de Economía, simplemente antes de darle la palabra a Federico no podía dejar de hacer este comentario. A mí me tocó ser ministra de Economía de la provincia, como les contaba, en un momento luego de la crisis del 2001-2002, terrible crisis que prácticamente había paralizado todos los sectores productivos durante la década del 90, como les explicaba, todo lo que crecía el sector financiero, y me tocaba tratar de financiar la economía real con muy poquitos recursos. Y había una simetría tan grande entre la visión de los bancos y las necesidades de la economía real, que prácticamente era imposible conseguir que el dinero que se iba acumulando en los bancos fuera fuente dinamizadora de esos recursos productivos, ¿no? Y de estas, a veces, proyecciones de los sueños de la gente en empezar un proyecto, ¿no? Y nos tocó pelear mucho frente a ese desafío. Fue uno de los principales desafíos, tratar de vencer esas asimetrías. Me hubiera gustado en ese momento contar con un socio estratégico con esta visión desde el sector bancario, porque posiblemente eso hubiera dinamizado mucho más la economía de lo que logramos hacerlo, más allá de que en cierta medida no debo decir que no fue mal,
Es decir, yo decía cuando asumí como ministra de Economía que el principal desafío de mi gestión en el Ministerio de Economía era lograr el desarrollo humano, es decir, era lograr vencer lo que en ese momento nos laceraba, que era una pobreza del 54% y un desempleo del 17%. Yo decía, mi meta como ministra de Economía no tiene nada que ver con ver crecer la economía, tiene que ver con este desafío que es vencer la pobreza y el desempleo. No nos fue mal, porque bajamos la pobreza del 54 al 24, aunque todavía esto seguía incrustado en el territorio como una pobreza estructural, y el desempleo del 17 al 3,5, pero debo decir que nos costó muchísimo encontrar estos aliados estratégicos en el sector financiero, aunque le proponíamos subsidio de tasa, ¿no? Es decir, para que ellos volcaran su capital a la visión que nosotros estábamos teniendo de la economía real, que era donde había que apuntar la inversión. Entonces creo que un poco les cuento esta experiencia desde la visión concreta del esfuerzo que a veces hay en la política pública para lograr resultados en la economía real, que no solamente se libra desde una decisión política, se libra desde un conjunto comprometido con los mismos objetivos. Y ese conjunto es el conjunto social, pero es también todos los sectores de la economía o que son prestadores de servicio al movimiento económico. Y por eso yo celebro tanto, la verdad, de que nos haya transmitido esta visión. Bueno, con este breve comentario le paso el micrófono a Federico para que... Bueno, muchas gracias. La verdad que la tengo bien difícil, ¿eh? Mamita. Yo en realidad te acepté, Laura, porque siempre estamos nosotros a la pesca de ideas, de locos nuevos que puedan venir a decirnos cómo hacer las cosas, con lo cual, más allá que creo que en el Banco Ciudad tenemos mucho para contar en lo que hace a la banca social y banca ética, en realidad yo vine más de egoísta para aprender y creo que no he sido defraudado. De cualquier manera voy a arrancar porque me la dejaste picando con el tema de los derechos civiles en Estados Unidos, porque es realmente sorprendente que eso fue hace solo 50 años. Solo 50 años una persona en Estados Unidos, un afroamericano, no podía ir al mismo baño, no podía sentarse en el mismo restaurante, no podía ir al mismo colectivo que un blanco. Es básicamente un régimen de apartheid en Estados Unidos, supuestamente un país donde la Constitución dice todos los hombres son nacidos iguales. Y es muy interesante la historia porque Lincoln había ganado la guerra civil prácticamente un siglo antes, pero la guerra civil se perdió 10 años después, cuando un presidente norteamericano en el colegio electoral para ganar en una elección muy reñida, que se llamaba Rutherford Hayes, consiguió el apoyo de los demócratas del sur, pero los demócratas del sur le pidieron que para darle el apoyo en el colegio electoral tenía que retirar al ejército del norte, del sur. Entonces, 10 años después de ganada la guerra civil, el ejército del norte se retira y entonces ya los regímenes blancos del sur emitieron una gran cantidad de leyes donde realmente segregaron a la sociedad del sur norteamericano, donde una de las leyes, por ejemplo, lo que se llaman las vagrancy laws, que eran las leyes donde si un afroamericano se movía de un pueblo a otro, se lo acusaba de vago y se lo metía, y el objetivo que tenía eso era dejar a esas personas en el mismo régimen de esclavitud porque no podían moverse y entonces no podían integrarse en el mercado laboral. Y bueno, llevó 100 años hasta que vino Rosa Parks y vino Martin Luther King y vino John F. Kennedy, porque también fue el socio que él tuvo en el sistema político y que fueron los que ganaron la guerra civil norteamericana, 100 años después, con un mensaje de amor y paz, aunque ellos dos paradójicamente sí murieron bajo las balas, ¿no? Porque tanto a Martin Luther King como a Kennedy los mataron. Y lo que quería comentar es que ese mensaje de igualdad de oportunidades, que me parece que es una cosa central de cualquier organización política y también de la banca ética, la igualdad de oportunidades, que yo les diría el moto fundamental que nosotros tenemos en el Banco Ciudad, como voy a explicar ahora en unos minutos, generó no solo un imperativo moral, sino que generó una revolución económica. Ustedes en el año 60, el ingreso de un estado promedio del sur de Estados Unidos era aproximadamente la mitad
del ingreso de un estado del norte de Estados Unidos. O sea, si ustedes en el año 60 viajaban a Nueva York, se alquilaban un auto y viajaban a Mississippi, se caían al tercer mundo. Y después de que el movimiento de los derechos civiles se consolidó y hubo verdadera libertad e igualdad de oportunidades para que todos pudieran competir y todos pudieran vivir una vida plena, hubo un desarrollo y un boom económico en el sur absolutamente fenomenal, y hoy el ingreso promedio de un estado en el sur de Estados Unidos es exactamente el mismo que el de un estado del norte. Entonces fíjense cómo estas cosas que tienen que ver con lo que se mezcla con un tema moral y ético, tiene un impacto también. Así que bueno, como habías comentado ese tema, yo creo que es una de las historias más inspiradoras que tenemos en el siglo XX, como puede ser quizás la de Sudáfrica, etcétera, y bueno, entonces quise arrancar con eso. Bueno, voy más específicamente, lo mío va a ser una presentación que voy a hablar un poquito más, bastante más concreto del tema del Banco Ciudad, qué es lo que hemos hecho, y después voy a terminar con un poco cómo nosotros planteamos en el Banco Ciudad y los debates que estamos empezando a tener con respecto al rol ético del financiamiento y la transparencia. Voy a dar algunos ejemplos. John Kenneth Galbraith, que era un economista muy conocido, decía que las entidades financieras eran instituciones muy buenas para darle dinero a aquellos que no lo necesitan. Eran muy buenas instituciones para darle dinero a aquellos que no lo necesitan, ¿no? O hay otras expresiones como que las entidades financieras son un buen paraguas para los días que no llueve, ¿no? Entonces, esta idea de que el sector financiero va al lugar seguro, aquel que ya tiene un capital, aquel que ya tiene una garantía, que por supuesto tiene su lógica también, porque uno no puede hacer tampoco, no puede dilapidar tampoco ese capital. Tiene que generar un retorno para después poder seguir prestando el futuro. En lo que es la banca pública, para mí se plantea un desafío adicional, que es un desafío general de lo que es la función pública, pero que se aplica cuando es banca pública. En el caso nuestro, Joan, el Banco Ciudad es un banco del Estado, es un banco estatal, no es un banco privado, pero ahí se genera un desafío que yo creo, después de 5 años de estar gestionando el Banco Ciudad, creo que es el dilema fundamental de la gestión pública, y es que uno está pensando en el bien social, en un bien general, en un bien que a veces es diluido porque uno está afectando a muchísimas gentes, pero de una manera no muy determinante a cada una de ellos, pero para lograr ese objetivo social tiene que ir contra un montón de intereses particulares y sociales, particulares y corporativos o propios de la organización, que están ahí tironeándote y que son muy visibles, son muy reales y son muy concentrados. Entonces voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos al Banco Ciudad, encontramos que gran parte del dinero del Banco Ciudad no estaba en las actividades productivas, ni de empresas, ni de individuos. Estaba invertido en títulos públicos. O sea, una gran parte de los activos de este banco público estaba invertido en títulos públicos. Vaya de paso la aclaración que esa es la situación, por ejemplo, del Banco Nación hoy. El Banco Nación, que es un banco que es 10 veces más grande que el Banco Ciudad, tiene el 65% de sus activos, el banco más grande de Argentina, invertido en títulos públicos, y solo un 35% invertido en actividades productivas. Después vamos a ver qué actividades productivas, pero solo el 35%. Cuando nosotros llegamos al Banco Ciudad era lo mismo. Un 30, 35, 40%, no recuerdo exactamente el número, estaba invertido en actividades productivas. Hoy en el Banco Ciudad ese número es el 65%. O sea, por lejos es el más alto de la banca pública, de una dedicación de los recursos a ya sea individuos, que en nuestro caso es créditos hipotecarios, o la actividad productiva. ¿Y por qué se daba eso otro? Porque la pregunta es ¿por qué? Bueno, se daba por esto que yo decía, que es que los gerentes del banco preferían invertir en títulos públicos, que era algo muy cómodo para ellos y muy poco riesgoso para ellos, porque aun si uno invertía en un título del gobierno o una LEVAC del Banco Central y después esa LEVAC no se pagaba, o nadie le iba a decir nada al gerente, que había confiado en última instancia en el propio Estado Nacional. Ahora, si uno le presta a una empresa y esa empresa quiebra, ese gerente va a tener que dar explicaciones. Entonces la gente decía, prefiero mi interés particular al interés social, ¿no? Como también hay intereses de los proveedores, hay intereses de la política. Otro ejemplo que yo siempre doy, simplemente como un ejemplo, que los ingresos al Banco Ciudad eran los recomendados de la política o los hijos de los empleados. No estaban las oportunidades laborales
expuestas de una manera abierta o abiertas a toda la sociedad con igualdad de oportunidades. Hicimos ese cambio. Y yo tuve la suerte que tuve un gobierno con un jefe de gobierno que es Mauricio Macri, que me dijo, listo, creemos en la igualdad de oportunidades, no te mando nunca más, no dejo que nadie más te dé una persona recomendada para entrar en el banco. Me dijo, con los de adentro te arreglas vos. Tuvimos 20 paros, porque claro, internamente había mucha resistencia, porque la gente lo consideraba como que era un derecho, yo creo que era un privilegio, y cambiamos todo el régimen de ingresos del banco de esta situación donde los puestos estaban de alguna manera loteados entre grupos privilegiados para hacer algo abierto a la comunidad, con igualdad de oportunidades, con transparencia. Tenemos un sistema maravilloso que publicamos todos los años, el aviso en Nación y Clarín, elegimos los 1000 mejores promedios del secundario, porque claro, tenemos 20.000, 30.000 inscriptos. A eso les tomamos un examen, nos quedamos con 100 y de ahí elegimos a los chicos que vienen, le damos prioridad a los chicos que vienen de los colegios públicos. Ese es nuestro régimen. Bueno, tuvimos 20 paros en contra de transformar ese aspecto, que es un aspecto, si se quiere, menor, pero muy simbólico, de cómo la banca tiene que estar al servicio y que ilustra este ejemplo que yo doy, que uno como funcionario público está pensando en el bien social, pero para hacerlo tiene que pelear contra el interés particular. Entonces yo tenía que tolerar 5 días de paro porque los empleados querían que sus hijos entraran con privilegio al Banco Ciudad, y después la persona que entraba, que es un chico que quizás terminó el secundario en Buenos Aires y que un día abrió el diario y dijo, voy a confiar de que esto no está arreglado, y se presentó, para él estaba trabajando. Como me pasó una vez estar en la calle, que un señor me para y me dice, ¿usted es el presidente del Banco Ciudad? Le digo, sí. Le digo, y le quiero contar una historia, que mi hija un día vino con el diario, me dijo, mira, hay un llamado en el Banco Ciudad, me voy a presentar. Y yo le dije, no te presentes, hija, porque en esto, en los bancos públicos, está todo arreglado, ya se sabe quién entra y quién no entra. Entonces eso es una pérdida de tiempo. Y ella dijo, yo voy a creer. Y me dice, y hoy trabaja en el Banco Ciudad, ¿no? Entonces, pero eso se me dio de casualidad, que un día iba caminando por la calle y me encontré con esa persona y me lo contó. Pero no tengo nadie que ese bien social esté defendiendo cuando uno está, imagínense, ese mismo dilema con los intereses de la política, con los intereses de la corrupción, con los intereses de los proveedores. Entonces, la banca pública y el funcionamiento del Estado tiene este gran dilema, que es este conflicto entre trabajar para el bien social, diluido, ausente en su presencia, no ausente en su realidad, y todos los intereses sectoriales que te están tironeando y que están permanentemente tratando de desviar la función del Estado en pos de esos beneficios fundamentales. Y se notaba en esto, en la banca, que es una banca que está dedicada a financiar, por ejemplo, al Estado, a financiar o sostener la política monetaria comprándole BACS, en vez de estar dedicada a lo que nosotros realmente pensamos que tiene que ser, que es ayudar a los individuos y ayudar a las empresas para que puedan crecer. Así que nosotros cambiamos la estrategia, refocalizamos que el objetivo del banco tenía que ser ese, pudimos y por suerte yo tuve el apoyo político como para hacer este cambio, con un foco muy fuerte en la igualdad de oportunidades. Volviendo a pensar que si Kenneth Galbraith nos decía que un banco es una buena institución para darle a quien no necesita dinero, nosotros, y esto lo hablamos en nuestras reuniones de gerentes, queremos ser un muy buen banco para darle dinero responsablemente, seriamente, pero a la gente que necesita el dinero. Y entonces hicimos una serie de políticas para realmente llevar al Banco Ciudad con ese espíritu de igualdad de oportunidades, y les voy a dar 5 ejemplos. Y después sí ya voy a hablar un poco del tema de la banca ética muy brevemente. Entonces, lo primero que dijimos es, los servicios bancarios tienen que ser gratuitos. Si uno tiene un banco que está bien gestionado, el servicio, cuando uno va a una plaza, nadie le cobra un ticket para entrar a una plaza, porque bueno, es una plaza pública. Entonces, ¿qué quiere decir que es pública? Que uno va a la plaza y va a la plaza. Y es pública. Bueno, si es un banco público, los servicios bancarios tienen que ser públicos. Entonces somos el único banco en Argentina, público y privado, que por ejemplo tiene todos los servicios bancarios gratuitos. Todas las cajas de ahorro, todo lo que es servicios bancarios, todo lo que uno necesita para hacer transacciones, eso es gratuito
en el Banco Ciudad. Entonces eso fue como un primer pasito que dimos para mejorar la accesibilidad de nuestro banco. Después el tema nuestro fundamental era el crédito hipotecario. Entonces dijimos, ¿cómo llegamos al crédito hipotecario a los segmentos más bajos de la sociedad? Sobre todo a mucha gente que a veces no tiene los niveles de formalidad. Argentina, Joan, es un país, a diferencia de España, que hay un alto nivel de informalidad. Gente que no tiene un trabajo formal como para demostrar, traer un recibo de sueldo, como para demostrar capacidad de pago. Y ahí entonces hicimos una cosa muy novedosa que también me dijeron que estaba totalmente loco, y yo también, cada vez que más me decían que estaba loco, primero porque soy medio terco, porque soy tano en gran medida, a pesar del apellido, pero bueno, me ponía más y más me energizaba y más ganas me daba, ¿no?, de hacerlo. Y lo que hicimos fue tomar las ideas de microfinanzas de Yunus, que es el tema de las garantías solidarias, y empezamos a dar créditos hipotecarios con garantía solidaria. Entonces, único banco que permitía, además permitíamos comprar terreno y prefabricada, entonces hipotecábamos el terreno, y entonces empezamos a generar grupos, sobre todo en el cordón del Gran Buenos Aires, dando créditos donde venían entre 3 y 5 familias, y venían juntas, cada uno como que garantizaba, y el riesgo crediticio lo hace el hecho de que alguien viene contigo confiando en vos. Y la verdad que nos ha ido tan espectacularmente bien con eso, quizás no en términos cuantitativos, en términos de la cantidad de préstamos, sí en términos de, digamos, la solvencia de riesgo crediticio de ese emprendimiento, que ahora en realidad estamos haciendo un experimento y estamos avanzando sin los grupos solidarios, ¿ok? Como para expandir la... Pero eso fue como un segundo intento de llevar el crédito hipotecario a los grupos de menores ingresos, y les digo, hay historias que les podría contar absolutamente conmovedoras, ¿no? Porque gente que vivía en la villa, que hoy paga por su crédito menos de lo que pagaba por alquilar un cuarto en la villa, y que tiene ese sueño de tener su casa propia, y le cambió totalmente la vida y le cambió su manera de pensar el mundo. Así que eso es digamos, una experiencia tremendamente motivadora. El otro, que es, en realidad me estoy yendo ahora a Lugano justamente a un acto para otro proyecto que nosotros teníamos, y es que el jefe de gobierno previo a que llegara Mauricio Macri se llamaba Jorge Tellerman. Y él hizo una cosa muy interesante, que fue un convenio que hizo entre el gobierno de la ciudad y el Banco Ciudad para poder darle préstamos a los taxis. Lo digo como un ejemplo, pero que es muy interesante. Entonces, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo era que si un taxista no pagaba el préstamo para renovar su auto, el gobierno le retenía la licencia. Entonces, en realidad lo que nos dio es un buen contrato. Nos dio un buen contrato, porque como si uno saca para cambiar el auto y no paga el préstamo, pierde la licencia, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente saca el préstamo, todo el mundo paga el préstamo, entonces como no tenemos mora, la tasa que podemos ofrecer es bajísima. Entonces hoy el Banco Ciudad, todos los taxis que se renuevan en la Ciudad de Buenos Aires, se renuevan con ese sistema. Pero para nosotros no era suficiente igualdad de oportunidades, porque yo no le quiero dar el préstamo a alguien que ya tiene una licencia. ¿Saben a quién le quiero dar el préstamo? Se lo quiero dar al chofer de taxi. O sea, esa persona que quizás vino de Perú, quizás vino de Paraguay, o quizás vino del Gran Buenos Aires o del interior, y está manejando y trabajando 12 horas por día, 6 días a la semana, alquilando un auto para poder que sus hijos se eduquen y sostener a su familia y crecer. A ese le quiero dar. A ese lo quiero transformar en el dueño de su taxi, y que pueda crecer y que pueda proyectarse. Y entonces desarrollamos una línea que se llama de peón a patrón, donde nosotros le financiamos a una persona que durante 3 años fue taxista, que es nuestra manera de ver que no es un advenedizo, sino que es alguien que se está dedicando a esto. Por lo menos así arrancamos. Le damos el préstamo para comprarse el auto y comprarse la licencia. Y lo que es sorprendente, que los costos financieros de la compra de esas dos cosas es menor que lo que esa persona pagaba por el alquiler del coche. Entonces, bueno, ahora me estoy yendo que ya para casi la primera lo empezamos esto hace 2 meses, ya tenemos 50 y me junto a escuchar las historias de vida de estas personas. El otro, las últimas 2 cosas que le quiero comentar es la llegada del Banco Ciudad a las villas. Porque tenemos que ir al lugar donde la gente más nos necesita. Entonces lanzamos nuestra primera experiencia en Villa Los Piletones el año pasado, y si tenemos 3 minutos muestro el video. A ver, muestro el video de cuando... Mucho éxito se ve que no han tenido, porque lo han visto solo 652 personas. Este es un video del día que inauguramos la sucursal en Piletones, y esto lo filmó, la verdad que no estaba planificado, lo filmó la esposa de un gerente del banco. Pero miremoslo, 1 minuto, son solo 3 minutos. A ver si anda, ¿eh?
Anda. Ahí está, ahí va, ahí va. Somos de barrio, entrenando diariamente para fortalecer la mente. Sin comentarios, que se callen estos loros, que se peguen a este coro. Viviendo a diario, con peligro día a día voy buscando la salida. En mi escenario, entre batalla y agalla nunca tiramos la toalla. No te tronco los sofocos cuando en el cojo me foco, haciendo que se peguen. Linda, si no venís, te vamos a buscar. Una extraña secuencia en mi mente deambulando, un barrio muy especial en el Sin la torre, porque sin la torre sacó la primera casa de ahorro de la nueva sucursal del Banco Nacional. esa es mi cuna, la esquina que me enseñó que no me cabe la ninguna. Llegó el momento de seguir rapeando y no da sustento, pegándote bien duro, saben que fumo el comienzo, nací en la manzana cuando a los 15 ya lo depa, ahora tengo 18, te lo digo pa' que sepa, atrás está la ultravioleta, que muy fuerte, yo te explico qué es lo que me representa, viviendo la vida al día, derecho en varias caídas, en esto nadie se confía, es así como matamos, ya no habrá quien desafía. Entre las calles de mi barrio crecen los nuevos talentos, representando a Banco Ciudad venga acá en este barrio, que la verdad que para mí sería un arreglo a muchas situaciones, para ahorrar, para sacar, para todo. Estoy enfrente del Banco Ciudad, así que no digo debajo del puente, sino enfrente del Banco Ciudad. Somos de barrio, entrenando diariamente para fortalecer la mente. Bueno, lo corto ahí porque yo no sé, no se alcanza, tenemos otra, esta no es la versión con el subtitulado. Ella dice, ahora vivo enfrente del Banco Ciudad. No digo nunca más que vivo abajo del puente. Ahora vivo enfrente del Banco Ciudad. Se le cambia totalmente su concepción, digamos de cómo ella se relaciona con la sociedad. Por eso nosotros a la gente que abre cuentas en esta sucursal le regalamos 2 plateas para el Colón. Nosotros somos el sponsor principal del Banco Colón, del Teatro Colón, porque queremos que la gente empiece a conectarse de una manera diferente con la sociedad. Y es una sucursal tremendamente exitosa. Ahora vamos a lanzar en Villa 20 con el segundo ejemplo de este tipo de actividades. Y uno de los productos que estamos vendiendo en estas sucursales es un producto que trajimos de las favelas de Brasil, que es un producto de seguros, que es un microseguro, que es un seguro de desempleo. Entonces, para la gente que tiene un trabajo formal, si pierde su trabajo, durante 4 meses el seguro por 35 pesos le compra el changuito del supermercado. Entonces la gente empieza también a tomar conciencia, es un producto que no existía, que es un boom muy grande en Brasil y que nosotros estamos empezando a introducirlo en Argentina a través del Banco Ciudad. Hago un comentario. Nosotros cuando abordamos el tema de llegar, por ejemplo, a un barrio como Piletones o a la Villa 20, siempre lo hacemos con la idea de que este tiene que ser una operación que sea rentable. Porque vos, Joan, medio lo dijiste. Nosotros, por ejemplo, pensamos que lo que es rentable es escalable. Si es rentable puedes hacer 100, pero puedes hacer 1000 y puedes hacer 2000. Si el proyecto no es rentable, no podés hacer, no lo podés crecer. Entonces lo que realmente es sustentable y es sostenible es que sea rentable. Y una discusión muy grande que nosotros hemos tenido en el banco es, por ejemplo, cuando nosotros hicimos del Banco Ciudad la empresa pública más rentable de Argentina, mucha gente dentro del banco me decía, entonces no estamos haciendo bien las cosas, porque si somos rentables es que no somos suficientemente solidarios. Yo le dije, no, si sos rentable es que vos le estás dando, y Joan medio lo dijo eso, estás dando a la gente algo que la gente valora. Si no, para la gente lo más difícil es meter la mano en el bolsillo y sacar plata y darla. Entonces, si la gente está dispuesta, como están dispuestos a darle plata a Apple, porque Apple hace buenos productos, si están dispuestos a darnos plata a nosotros le estamos dando algo que ellos valoran. Y entonces, la rentabilidad del banco es una señal de contribución social del banco, no todo lo contrario. Pero esto fue un debate muy importante, por eso yo en general tiendo a ser bastante escéptico y bastante crítico. Quizás me gustaría después la opinión de Jan sobre el concepto de responsabilidad social empresarial, que es otra cosa, no es de lo Joan. Porque cuando nos confundimos de que una contribución de una empresa es lo que hace de responsabilidad social, no nos damos cuenta que la verdadera contribución de una empresa, un banco o cualquier otra empresa,
hacer algo que la gente valora y por la cual está dispuesto a pagar, porque si está dispuesto a pagar es porque está haciendo algo que realmente le sirve y le contribuye en valor. Así que tuvimos todo ese debate. Así que bueno, eso es como bien sobre la tierra el tipo de cosas que nosotros hemos hecho para girar el foco del banco hacia la economía real, hacia los individuos, hacia las empresas.